Bajo el título de Líquids a 37 graus, emerge una exposición de carácter colectivo comisariada por Guillermo Cano. Una muestra que reúne una selección de trabajos de distintos artistas, quienes a su vez se han servido de diversas manifestaciones artísticas para reflejar la naturaleza humana. Esta exposición surge como un planteamiento de proyectos ante el área de cultura de la Universidad Politécnica de Valencia. Dentro de las temáticas que cultura maneja, vi conveniente indagar y profundizar por la línea que tienen sobre arte y naturaleza, y situándonos en ese contexto se planteó la idea de hacer una exposición sobre la naturaleza humana vista con una mirada actual y a partir de trabajos de artistas actuales. Frente al carácter estable que delimita lo sólido, con esta exposición se apuesta por la adaptabilidad del estado líquido, que sitúa al ser humano en un espacio más flexible. El título trata de ilustrar cómo en el enfoque, en el planteamiento conceptual de esta exposición se combina pues, desde principios físicos que nos constituyen, nuestra propia materialidad, el hecho de que somos más de un 70% de agua, más de un 70% agua, que además ese agua requiere estar a cierta temperatura, que el agua y temperatura presentan determinados comportamientos físicos, irradiación, evaporación, todo ese imaginario científico pues guardaba paralelismos con los planteamientos conceptuales que se andaba buscando a la hora de pensar la naturaleza humana. Y esos planteamientos eran no considerarla desde un punto de vista dogmático o reducida precisamente a su dimensión más biológica. Las esculturas, videoinstalaciones, pinturas presentes en esta muestra son utilizadas para reflejar una metáfora de la naturaleza humana. En todas es posible una lectura, si no es tanto explícita como implícita, sobre la naturaleza humana en sus trabajos, cada uno desde un enfoque distinto. Hay enfoques que son mucho más formales, aunque no exentos de contenidos, como por ejemplo el trabajo de Adolfo Siurana, o trabajos que son mucho más abiertamente sociales, como puede ser el de Rogelio López Cuenca o Guillermo Gómez Peña. En conjunto lo que tenemos son 8 ladros que forman un poliedro, distintos lados para hablar de un mismo asunto. Esta metáfora del divorcio, que engloba el conjunto de trabajos expuestos, subraya la dimensión relacional y mutante que nos conforma. Partiendo de la escultura y de la cerámica, Adolfo Siurana, con un lenguaje sutil, muestra la vulnerabilidad que nos constituye. De Adolfo pues destacaría la investigación formal que él hace. Acaban siendo una constelación de detalles sus trabajos, tanto de sombra, luz, y los contenidos pues tenían que ver más en concreto en relación con la muestra, con cómo en la construcción de cada país, de cada señas identitarias de una nación, existe un lado B, y ese lado B pues lo refleja Adolfo Siurana. Los trabajos de Adolfo Siurana tienen como objetivo de reflexión plástica al ser humano, las pasiones y comportamientos colectivos. En la selección que Guillermo ha hecho, hemos elegido ese trabajo que tenemos aquí detrás, que es Bandera de luces y sombras. Es una selección de una serie de trabajos que está abierta a realizar más representaciones de esta bandera blanca, ¿no? Y después el otro trabajo, el trabajo que está en esta otra pared, hemos colocado una serie de marcos educativos. Es un guiño a esos marcos educativos que tenemos por ahí pendientes, ¿no? Y de los 5 trabajos que hemos realizado, son 5 trabajos y cada uno de ellos está hecho en un taller diferente con niños de primaria y también con gente aquí en la universidad, en un taller de cerámica en concreto. Hay que estar siempre al día de lo que está pasando dentro o fuera del taller. O sea, es un trabajo perpetuo de equipo.
Por su parte, Pellach es un artista que concede una especial importancia a la imaginación y a la idea. Estéticamente, sus trabajos tienden a ser sintéticos, tanto en el dibujo como en el color o la composición. De este modo subraya el mensaje. Acantilado y cantera son las dos pinturas murales que presenta en Líquids a 37 graus. Otros planteamientos distintos, más introspectivos, serían los trabajos de Pellach, estas pinturas murales. Lo que Pellach ha generado aquí en estos murales pictóricos tan atractivos son contraponer, digamos, que las dos tendencias psicológicas que nos constituyen. Una orientada hacia la destrucción, que podría estar reflejada en este trabajo, en Abismo, y otra más orientada hacia la construcción, con Cantera. Criaturas abisales y el canto de la ceguera son las contribuciones que realiza a esta metáfora Susana dos Santos, donde aborda la condición de la mujer. Tengo dos obras bastante diferenciadas porque pertenecen a dos series diferentes. Una es Criaturas abisales y la otra pertenece a una serie que se llama Las máscaras. En la primera serie, que es Criaturas abisales, estoy un poco hablando de la maternidad, de cómo yo como mujer en la sociedad en la que vivo la maternidad. Y la segunda es una serie que estoy trabajando ahora en ella, que se llama Las máscaras, y es un poco las máscaras que nos ponemos para no ver a nosotros mismos como ser humano. Menos simbólico es el trabajo del artista plástico Joaquín Peñatoro. En su obra, uno de los temas presentes es la arquitectura y sus elementos. Joaquín Peñatoro es un pintor muy alegórico. Utiliza, en su caso, está presente en la muestra porque habla del humano sin recurrir a la representación del humano. En todo caso, del fruto de su trabajo, que es tanto como ponernos en situación en que lo que nos define son nuestros actos. Sus pinturas recogen arquitectura prototípica de la Costa del Sol de los años 60. Ese mundo torrentiano, que acaba deviniendo en algo torrentiano, que en su momento fue símbolo del progreso en Andalucía, de la prosperidad, y hoy en día son lugares pues en decadencia, ¿no? Entonces habla también de cómo somos, de nuestras aspiraciones, de los resultados de nuestras expectativas. Es el trabajo de Joaquín. Por lo que respecta a Rogelio López Cuenca, también presente en esta exposición, es un artista que mantiene una mirada crítica de la realidad, que también abarca al propio campo de las artes. El trabajo de Rogelio López Cuenca está en un parámetro mucho más abiertamente social. Rogelio plantea un trabajo activista, es decir, que incluye algunos de los parámetros que definen al activismo como tal: colaboración con otras redes de agentes sociales, cuestionamiento de la cultura tal y como es representada por el poder. Y en ese sentido, Al Jazeera es un trabajo que va por ahí, por desmitificar cómo se construye la realidad en torno también especialmente a la zona del Mediterráneo que toca con África del Norte. El trabajo de López Cuenca confronta los dos imaginarios entre el turismo, esa imaginería de la bonanza, de la felicidad, y esos mismos espacios con otros destinos muy distintos y que tratamos de expulsar de nuestra realidad, que es la emigración, ¿no? Esos dos imaginarios confrontados en ese mismo espacio hablan de un trabajo que trata de desmitificar cómo los medios de comunicación representan esa propia realidad, ¿no? La crítica de los principios, valores y comportamientos hegemónicos es una constante en la obra de Dora García, si bien esta artista se ubica en un espacio donde el lenguaje adquiere una mayor importancia. El trabajo de Dora García, que es un trabajo que incide en la naturaleza humana, pero en la dimensión del lenguaje en él.
en la naturaleza humana. A través de ese acercamiento del lenguaje en los trabajos de Dora percibo que aquí no importa si el lenguaje es una estructura innata, si es una estructura que aprendemos y que tiene que tener determinados sentidos. El trabajo de Dora me importa en su relación con el lenguaje porque demuestra ante todo que tenemos la capacidad de aprender el lenguaje, al margen de que sea innato o no, y que en ese aprendizaje los sentidos son determinantes. Pueden ser desde instrumentalizados a utilizarlo como un medio con otras posibilidades. En su caso concreto, ella busca construir a través de una página web, es un proyecto más amplio que ideó ya hace como unos 6 o 7 años, y busca construir con la participación del público, luego es una obra en proceso, todavía no está acabada, una historia donde se reúnan todas las historias, es decir, una historia contada por muy distintas personas y tantear la posibilidad de hacer un solo relato a partir de todas esas pequeñas aportaciones. El artista multidisciplinar Guillermo Gómez Peña aborda las problemáticas de las identidades desde el punto de vista de las culturas transfronterizas y emigrantes. Mucho más social también Guillermo Gómez Peña, un artista que ha trabajado considerando la dificultad que es construirte como individuo, las referencias problemáticas que resultan a nivel social cuando vives entre culturas. En su caso es chicano, se ha criado en Estados Unidos y en un origen su obra arranca desde esa problemática y lo que ha ido ha sido desarrollándola, ¿no? Explicar la identidad transcultural. Por último, Cuco Suárez, performer y artista interdisciplinar, subraya la dimensión corporal del ser humano, así como la recuperación del cuerpo como un modo de conocimiento y de experimentación que va más allá de lo artístico. Con su obra contrapone al hombre de Vitruvio, uno de los cánones de corporalidad y belleza de la cultura occidental. El trabajo de Cuco Suárez me ha interesado porque en la confrontación entre las concepciones conceptuales que podamos hacer del ser humano y su realidad más orgánica, esos niveles de tensión tan asimétricos, están bien ilustrados en su trabajo. Fundamentalmente con esa contraposición entre el hombre de Vitruvio, que es uno de los cánones occidentales de belleza y de corporalidad, y los propios órganos que hacen ese canon. Todas estas imágenes, objetos y espacios componen una metáfora del divorcio entre lo que somos y lo que creemos ser. Son propuestas que demuestran cómo el arte es quizá uno de los pocos lugares donde se permite una cierta transgresión. En definitiva, los líquidos expuestos, derivados de un proceso de selección, permiten un consumo sin restricciones.